integrantes somos Peralta Guerrero Luisa, Fontes Miranda Marlene, Zamora Sones Kevin, Espinosa Contreras Rodolfo, López Martínez Daniel, Gallegos Oviedo Joel, Armenta Jiménez César y Muñoz Monjes Gilberto. Bueno, yo voy a hablar sobre qué es la teoría atómica y el primer hombre que prácticamente puso en vigor las leyes de los átomos. Porque hace cuenta que antes de John Dalton, que es de quien voy a hablar yo, hace más de millones de años, se cuenta, un Demócrito, que era un filósofo de antes, él creyó que nosotros estábamos hechos, y todas las cosas estábamos hechas por partículas pequeñas. Y entonces, como en ese antes los filósofos no creían en ello, entonces dejaron por visto, como que, en el caso es mentira, no le hicieron caso. Entonces fue más 2200 años después que el profesor inglés John Dalton entró en el mundo para él enterarse de que por qué él había pensado en ello y por qué no le hicieron caso. Entonces él buscó con experimentos, con programas y todo para darse cuenta si era verdad que estábamos hechos nosotros sobre eso. En física y química, la teoría atómica es una teoría de la naturaleza de la materia que afirma que está compuesta en pequeñas partículas llamadas átomos. Así como les expliqué, las partículas esas pequeñas de las que estamos formados nosotros, cualquier otra cosa, se llaman átomos. Así les llamó Demócrito, pero porque él pensaba que era una partícula indivisible, que no se podía dividir, que estaba junto y que si se dividía podía explotar o algo así. El átomo es una unidad de materia que es más pequeña que el elemento químico, que mantiene su identidad o sus propiedades y que no es posible dividir mediante unos procesos químicos. Estas son las partes de un átomo. Tiene sus partes, que es el núcleo, tiene protones, neutrones y electrones. La corteza en el esquema es la zona que rodea el núcleo, esferas verdes, o sea, en este no está de estos colores. En el dentro tiene el núcleo, es el esquema en la parte central, esferas rojas y azules, un poco como la de esta, pero en esta son los varios diferentes formas de átomos de las teorías que les vamos a explicar. Y la mía es de Dalton. Dalton creía que era todo junto, que no se podía separar, que no tenía nada. Un poco de historia. Los químicos de la época creían que las unidades básicas de los elementos también eran las partículas fundamentales de la naturaleza y las llamaron átomo, así como les dije, la palabra griega átomo, que significa que es indivisible. Pero al final de aquel siglo, y mediante experimentos con el electromagnetismo y la radioactividad, así como les dije, los físicos descubrieron que el denominado átomo indivisible era realmente el conglomerado de diversas partículas subatómicas, principalmente, así como les expliqué ahorita, electrones, protones y neutrones, que pueden existir de manera separada. Entonces, si hace mucho frío, pueden que estén separadas, si hace mucho calor, hace y viceversa, o sea, no es necesariamente que estén juntos. Es John Dalton, desde quien yo voy a hablar. Este es un poquito de su historia. Nació el 6 de septiembre de 1766 en Eastfield, Cumberland. Hoy Cumbria. Fue hijo de un tejedor. Él no crean que era una persona de papás ricos, no. Él desde los 2 años estudiaba y enseñaba. John Dalton fue un químico y físico británico que desarrolló la teoría atómica en la que se basa la ciencia moderna. Entonces, si se dan cuenta, si él no hubiera comenzado a estudiar el átomo, quién sabe cuántos años después hubiera descubierto alguien más eso. La materia, teoría de Dalton. La hipótesis de Dalton tuvo vigencia durante mucho tiempo, la cual manejó el átomo que era indivisible, así como les dije. Sin embargo, los átomos permanecen indivisibles en los fenómenos químicos simples. Él después, años después, sacó sus teorías y las enumeró. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. ¿Me permites tantito? Le paso una hoja a cualquiera de tus compañeros para que sigan leyendo. Okay. Lo que ella estaba leyendo, si lo puedes leer tú, por favor. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí si tienen su propio peso y cualidades propias. Los átomos de los diferentes elementos tienen pesos diferentes. Los átomos permanecen sin división, aun cuando se combinan entre reacciones químicas. Los átomos, al combinarse para formar
compuestos guardan relaciones simples. Los átomos... ¿Qué es una? No, se nos viene. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más compuestos, más de un compuesto. Y los compuestos químicos que se forman al unirse átomos de dos o más elementos distintos. Esas son algunas leyes, no quiere decir que estén correctas del 100%, simplemente son las leyes que él configuró para él decir que pensaba que de esa manera eran. Dalton estudió y amplió el trabajo de Proust para desarrollar la ley de las proporciones múltiples. Entonces él puso, hace cuenta, en cada lo que él creía que pesaba las proporciones de eso. Publicó su primera lista de pesos atómicos relativos para cierta cantidad de sustancias. Algunos de sus sustancias y algunos de los elementos que él están en la tabla periódica. Él los descubrió y pues aún está. La primera teoría que ayudó con la introducción de la ciencia fue la de la materia. Estaba compuesta por átomos de diferentes masas que se combinan en proporciones sencillas para formar compuestos. Esa es una tabla que él creó y que está en su libro que él sacó, ¿no? Son las moléculas según John Dalton, como podemos ver. Está pues allá arriba hasta el principio, están todos pequeños como este es su modelo atómico prácticamente, el que él creía como era. Se llama el libro del nuevo sistema de la filosofía, pero eso fue en 1808, entonces no es vigente realmente que sea ese todavía el modelo. Afirmaba Dalton que los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen las mismas masas y dimensiones. Por ejemplo, todos los átomos de hidrógeno son iguales, pero eso no quiere decir que sean iguales. Así como les dije, varía mucho sobre el clima, varía mucho sobre la temperatura en donde están los átomos. Por otro lado, los átomos de elementos diferentes son diferentes. Por ejemplo, los átomos de oxígeno son diferentes a los átomos de hidrógeno. Al igual como pueden haber dos átomos, por ejemplo, el agua sería H2O.